¿Cómo me habla Dios? Sabemos nosotros, los hijos de Dios, que Dios nos está hablando. Hebreos capítulo 1, los primeros 2 versos, me acompaña por favor, dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Dios ahora nos está hablando por el Hijo, por su palabra, sí, porque Él tiene la palabra final para el hombre. Es interesante que está hablando de tratos diferentes, formas diferentes de hablar. A nuestros padres, dice la Escritura de los Hebreos, les habló por los profetas, guías espirituales del pueblo del Señor, en otros tiempos pasados, ahora no, en tiempos pasados. Porque ahora hay alguien que ocupó ese protagonismo. Y el capítulo 1 de Hebreos es bien interesante porque habla de la superioridad de Jesucristo. En este caso, el mensajero. El mensajero es el mensaje. Hay gente que dice, no importa el mensajero. No lo mira el mensajero, mira el mensaje. Bueno, a veces, humanamente hablando, pero Jesucristo, Él es el mensaje. El mensajero es el mensaje. En este caso, el Hijo, con mayúscula, el Hijo es superior a los ángeles. Veo que hay personas que cuentan que tuvieron experiencia y vieron a ángeles que tomaron formas, ¿sí? O visión y demás, distintos tipos de experiencias. Dice la Escritura de los Hebreos, el Hijo es superior a los ángeles. Los ángeles, claro, son superiores a los profetas. Pero hay gente que todavía quiere que Dios le hable a través de los profetas. Bueno, párrafo aparte. El mensajero es importante en el Evangelio, muy importante, porque revalida la autoridad del mensaje. Por eso, en el caso de los mensajeros, de los ministros con responsabilidades, llamados y ministerios que Dios les ha dado, nos ha otorgado, tenemos responsabilidades éticas, morales, no solo espirituales, sino éticas y morales, que son muy importantes para no socavar la autoridad del mensaje. Yo escucho gente que tiene un lindo mensaje en cuanto al contenido de las palabras, pero no pueden respaldar con su vida y eso le quita autoridad. Imagínese que alguien le enseñe sobre el perdón, pero usted sabe que esa persona tomó decisiones de no perdonar. No tiene autoridad. Que le hable de fidelidad matrimonial y ese mensajero o esa mensajera no cumple con los requisitos básicos de su vida privada. Entonces, escuchar la voz de Dios es un gran privilegio. Quiero aclarar algo. Yo nunca en mi vida escuché una voz audible. Nunca. Pero todos los días, desde que tengo uso de razón, Dios me habla. Y a algunos les cuesta entender esto. ¿Cómo que Dios te habla y no escucha la voz? ¿Y cómo es que te habla Dios? Cuando Dios me habla, Él me da la oportunidad de ser bendecido. Romanos capítulo 10, el verso 17 dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Oración, porque la oración es, ¿qué es la oración? Un monólogo es una conversación. No pierda la perspectiva real de la oración, que no es un monólogo. No es que yo hablo y Dios tiene que escuchar todo lo que digo, no. Es una conversación, debe ser una conversación. Oración, la Escritura, la palabra, interviene el Espíritu Santo, que es Dios mismo. En cuarto lugar, la persona de Jesucristo, porque
siempre, escuche esto, cuando interviene verdaderamente el Espíritu Santo pone en el centro, en la parte superior, en el centro, ¿a quién? A Jesucristo. No a mí, no a mis necesidades, no a mis deseos, no lo que Dios me hable. Yo estoy esperando que Dios me hable. A veces, en esa frase, es una expresión buena, de un deseo bueno, pero a veces esa expresión está camuflada, está camuflando obstinación, orgullo. ¿Por qué? Porque la persona que lo dice está esperando que Dios le hable lo que esa persona quiere oír, no lo que Dios ya le está diciendo. Ah, no, pero esa palabra es para otro. Dios sí está hablando, pero no es para mí, es para otro. No, es para mí. Entonces Dios me habla a través de en la oración, en el tiempo de oración, principalmente en la Escritura, su palabra escrita, la Biblia. Interviene el Espíritu Santo que habla en mi vida con convicciones muy fuertes y firmes. Pone en el centro a Jesucristo, me desplaza del centro, no soy yo el centro, no es mi familia, no es mi salud, no es el campo, no es mi trabajo, es Jesucristo. Yo vivo para honrar, para glorificar al Señor Jesucristo. Y la oración, el centro de la oración debe ser Jesucristo, siempre, si no, es una oración que desvirtúa su propósito, está desvirtuada. Entonces, interviene el Espíritu Santo para hablarme. ¿Y quién me habla? Es Jesús. Es Jesús. Porque hay gente por ahí que mezcla demasiado. Dice, me habló el arcángel tal. Me habló Jesucristo. Al rato me dijo el Espíritu Santo. Y entonces parece que todos le hablan. El Señor utiliza a la iglesia para hablarme. Es impresionante cómo se le falta el respeto en la actualidad a la iglesia del Señor. La iglesia tiene una autoridad que el Señor le ha dado. Muchas veces no se lo menciona en el contexto de que cuando se menciona esta palabra, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de... ¿Qué es eso? La iglesia. Usted le llamará grupo de oración, célula, como quiera, pero ahí está la iglesia del Señor. Y nos cuesta romper la barrera eso de ir a la iglesia y el ser la iglesia. ¿Cómo? Nosotros no vamos a la iglesia, vamos al templo, pero nosotros somos la iglesia del Señor. Y Dios habla a través de ¿qué? De la iglesia. Claro, a ver, la iglesia son personas que tienen defectos, sí, pero Dios las usa para hablarnos. En séptimo lugar, Dios utiliza la naturaleza, utiliza la creación. La Biblia habla del paso del tiempo, del paso inexorable del tiempo, por ejemplo, en nuestra salud. Usted mira en Eclesiastés, acuérdate en los días de tú. No es que aprovechás que sos joven y cuando no, ya no dé más. No, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días, ¿qué? Antes que te llegue la jubilación, en otras palabras, ¿no? Algunos se jubilan más tarde, otros más antes. Y la jubilación trae muchos regalos que algunos de ustedes conocen. Y nosotros que no nos jubilamos también conocemos. Son propios de la edad, naturalmente. A través de la naturaleza, por supuesto, lo que podamos ver, lo que no podamos ver, los talentos, dones. En la adoración hay una herramienta que se está explotando en este tiempo que es las redes sociales. Y Dios habla de diferentes maneras. Nada, ahora escucho cuando a propósito digo de redes sociales, el culto congregacional es irreemplazable. Es difícil en las conversaciones que tenemos en este caso con nuestros hermanos que están en Buenos Aires con su hijo, en esta situación especial, que siempre me mencionan, no veo la hora de poder estar en el culto. Ahora hay gente que tiene la oportunidad y no la aprovecha. Una lástima, una pena. Las redes sociales, los cultos virtuales no reemplazan el culto congregacional. Hay un propósito de parte de Dios en el culto congregacional. Dios lo ha establecido así. Aprovechemos este tiempo de libertad. Ahora, quiero que Dios me hable, de verdad.
¿Estoy dispuesto a escuchar a Dios? Ve que personas que dicen, necesito hablar con usted. Y usted, como ya conoce la situación y la persona, usted ya sabe que le va a hablar. No hace falta ni preguntar. Y a veces uno no está ávido de escuchar esa conversación, ¿no? O esas propuestas. Escuchar es obedecer. Obedecer es creer. Ahora, ¿qué pasa si no lo obedezco? Voy a ir a la letra chica. ¿Qué pasa si le obedezco a mi manera? Tienes que perdonar y amar a tus hermanos. Muy bien. A este le amo mucho, a este le amo menos, a este le perdono, a este otro no le perdono lo que me hizo. No lo digo, pero la actitud. Entonces, amo a mi manera, perdono a mi manera, obedezco a mi manera. ¿Qué pasa si obedezco a mi manera? El orgullo te dice esto, no pasa nada. Muchas personas creen, no pasa nada. Yo voy al culto, ofrendo, participo, sí, pero obedezco a mi manera. Y eso deteriora nuestra calidad de vida cuando obedecemos a nuestra manera. La obediencia selectiva es orgullo disfrazado de espiritualidad. El Señor dice, hijo mío, dame hoy una parte de tu corazón, dice. No. ¿Vas a amar al Señor? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Lo parcial no sirve. Hay gente que dice que ama a Dios, pero no acepta la palabra, no recibe el mensaje, rechaza al mensajero, no respeta a Dios, no respeta a quien le ha enviado. Es lo que el Señor dijo, ay de ti Jerusalén, que matas a los profetas, a los mensajeros. Quería la gente que Dios le hable, pero ¿qué hacía con los mensajeros? Los perseguía, los torturaba, los maltrataba, los despreciaba, no los honraba. Así que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. La cantidad de gente que en este tiempo está esperando que Dios le hable, pero cuando tiene la oportunidad de estar en una reunión donde se invoca el nombre del Señor, no está. Entonces, ¿sabe qué pasa? Hay muchas veces que Dios no habla, deja de hablar. Y no hay algo tan trágico como dejar de escuchar la voz de Dios. Ay de los oídos que dejan de escuchar la voz de Dios. Dios no patrocina la mediocridad. Si no pones a Dios en el centro de tu vida nunca estará centrada. Parece un juego de palabras. Si no pones al Señor en el primer lugar en tu vida, no hay otro lugar para el Señor. No existe otro lugar para el Señor. No acepta otro lugar. Una vida desordenada produce un desgaste enorme de energía, de recursos. Pierdes la paz, la armonía de tu vida y de los que te rodean. Hay incertidumbre, hay tinieblas, hay dudas, hay confusión, hay rencores, hay amarguras, hay asuntos que años y años están sin resolver. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no es el centro de ese corazón. No está en primer lugar. Le obedece. Años larguísimos de vida a medias, obedece a su manera, cree a su manera. Isaías capítulo 55, versos 6 al 8, una hermosa palabra. Isaías 55, versos 6 en adelante dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Qué interesante. Hay un paralelismo en la siguiente frase. Dice, llamadle en tanto que está cercano. Hay gente que espera que Dios esté bien lejos para buscar. Y es mucho más difícil buscar a Dios cuando está lejos. ¿Por qué Dios se aleja del hombre? Porque el hombre se aleja de Dios. Así de simple. Así de simple. Y dice el verso 7, deje el impío su camino. El pecado no nos permite buscar a Dios. El pecado no te deja orar.
El pecado no te deja humillarte. El pecado no te deja reconocer el señorío de Cristo. El pecado no te permite aceptar la soberanía de Dios. El pecado no te permite glorificar al Señor. El pecado no te permite servir al Señor con alegría. ¿Y qué tiene que ver eso con que Dios me habla? Sí tiene que ver. Porque cuando más intimidad tenemos con el Señor, cuando más busquemos al Señor, más vamos a oír la voz del Señor. No es que Dios no está, Dios está hablando. El tema es que nosotros tenemos muchos ruidos que no nos permiten escuchar la voz de Dios. Si usted recibe una llamada telefónica y a veces la dificultad de las redes de comunicación hace que usted no escucha a su interlocutor, ¿qué hace usted? Usted dice, amigo, siga hablando, total, yo no le entiendo nada. ¿O qué hace? No, hace una pausa, para y dice, vamos a volver, vamos a retomar la comunicación porque no nos podemos comprender, porque no te entiendo, no te escucho. Yo necesito entenderte, necesito escucharte. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué es eso? Mi estilo de vida, la forma que yo pienso. Yo no necesito tanto culto, tanto estudio, tanta ahí de oración y eso. No, yo ya tengo muchos años en la fe. Bien, Dios tiene su manera de hacer las cosas. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él que, gracias a Dios, misericordia. No le va a dar, ¿qué cosa? Lo que merece. Esa es misericordia. No nos da lo que nosotros merecemos. Y al Dios nuestro, qué hermosa expresión, el cual será amplio, ¿en qué? En perdonar. ¿Para quién es ese perdón? ¿Para el que vive en sus pensamientos inicuos o para el que deja el camino del pecado y busca al Señor? ¿Para quién es el perdón? Yo quiero el perdón, pero quiero seguir pecando. No, ahí no hay perdón. El pecado que no es perdonado, ¿cuál es el? El pecado en donde no hay arrepentimiento. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Es decir, la manera que yo tengo que tratar es diferente a la del hombre. Gracias a Dios. La forma del hombre no es la forma de Dios. No. Entonces, para oír la voz de Dios, esto implica dirección de Dios, ¿sí? Porque eso es lo que yo necesito para hacer su perfecta voluntad. Su perfecta voluntad. Tengo que tener dirección de Dios. Para tener dirección de Dios, para tomar decisiones y ser bendecido, ministrado y poder bendecir a otros, lograr los propósitos de Dios. Yo necesito escuchar a Dios. Y para escuchar a Dios, yo tengo que buscar a Dios. Esa es la fórmula. Entonces, buscar a Dios no es buscar al vecino, tengo algo para decirle. No es el médico que lo busco en la emergencia. No. Es más que, ¿es médico? Sí, es médico, pero es más que eso. Buscar a Dios no es asistir a 2 reuniones por semana. Es más que eso. Es más que eso. Buscar a Dios debe ser un estilo de vida, es a diario. Él es mi Señor el lunes, el martes, en el trabajo, cuando viajo, cuando todos me ven, cuando nadie me ve. Él sigue siendo mi Señor. Estoy en comunión con Él. Te necesito, Señor. A veces ni siquiera tengo la oportunidad de doblar mi rodilla. Estoy en la calle, en la tarea, en una reunión, en una conversación. Y necesito la dirección del Señor. Háblame, Señor, una palabra. Dirección. Grábese esto. Difícilmente Dios hable en el desorden. Entiéndase que Dios permite que derrames lágrimas. Va a permitir el dolor. Y una vez que pares de llorar desconsoladamente, posiblemente ahí, en paz, tu mente aquietada, tu espíritu aquietado, ahí te habla el Señor. Usted nota detalles bíblicos, sobre todo en los evangelios, expresiones tales como: e hizo recostar a la gente en la hierba y les comenzó a hablar.
¿Por qué? La gente de pie iba, venía, es un desorden, entran, salen, hablan entre ellos, se encontraban, imagínense, no había cadenas ni grupos de WhatsApp ni otras redes sociales. Cuando la gente se encontraba después de un tiempo, querían charlar, ahora estaba Jesús dando una palabra, necesitaba un orden. Que la gente esté en paz. Había gente que quería escuchar la voz del Señor, el mensaje de Jesús. Y Jesús tenía que poner orden, entonces hacía recostar a la gente. Pónganse cómodos en ese auditorio a cielo abierto, y comenzó el sermón de la montaña, capítulo 5, para terminar allá en el capítulo 8 de Mateo. Tremendas y poderosas doctrinas. Espíritu aquietado. Cuando estás muy revolucionado, no tienes paz, posiblemente no escuches la voz de Dios. Es muy difícil. Entonces, buscar al Señor, ¿cuándo? Mientras puede ser hallado. Hay un tiempo que se da para buscar a Dios, permítame la expresión, a las buenas. ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? Búscame, te dice el Señor. Ahora, búscame. No espere la crisis, ahora búscame. La crisis es más difícil. Claro que está permitido, sí, en todo tiempo, pero buscad mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está acercando. Es el mejor tiempo para, escuche, para comenzar a buscar a Dios. ¿Cuándo? Cuando está cerca. Un hermoso himno que lo llevo en mi corazón. Dice: cerca de ti, Señor, quiero estar. Algunos tienen miedo a cantar eso porque piensan que invoca a la muerte. Es como el otro himno que dice: en presencia estar de Cristo, ¿no? Quiero la presencia del Señor. Quiero estar con el Señor, pero que todavía no me lleve. Todavía no. Pero aquí el Señor nos está preparando para lo que viene. Para lo que viene. Esto no será para siempre, esto es pasajero. Aquí los días son fugaces. Todo vuela, todo pasa rápido. Y se nos está acercando una eternidad. Y hay algo que el Señor ha preparado para los que aman aman su venida. Entonces, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. En esa búsqueda, ahí voy a escuchar al Señor. Y escucho los testimonios de los hermanos. Dios me habló. Me dice: porque sentí esto y tuve esta convicción de tomar esta decisión. De orar, incluso de cómo orar. Porque a veces oramos fuera de la dirección del Señor. Y es muy duro esto, pero tenemos que insistir bíblicamente, hermanos. La oración no es para torcer la voluntad del Señor. El clamor no es para convencer a Dios. Él va a hacer siempre lo que Él ya ha determinado hacer. ¿Vale la pena derramar lágrimas? Claro que vale la pena derramar lágrimas. El Señor permite eso. Y Él, hay una expresión poco común, dice: Él enjugará toda lágrima. No son en vano las oraciones. Igual Dios no hizo, me dijo alguien, no oré tantos años, igual Dios no hizo como yo le pedí. Ahora entonces yo le dije: hermana, para usted, ¿Dios hizo bien o Dios hizo mal? Me miró y dice: la verdad que no te sé qué contestar, porque vos pensás que no aceptás lo que Dios hizo, por eso no estás respondiendo. Es duro esto. Quiero que Dios me hable cuando Dios me habla, me dice, o Él obra como yo no pienso que Él debería obrar, entonces ya no me gusta. Quiero que me hable, sí, pero ya no. No tengo ese entusiasmo, esa conexión con el Señor. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Así que el Salmo 145, el verso 18, es una palabra muy hermosa. Salmo 145, verso 18, dice en esta versión: el Señor está cerca de los que le buscan. ¿Cerca de quién? De los que le buscan.
Pero después dice, de los que le buscan sinceramente. Es una de las pocas versiones que tiene ese tipo de expresión, porque el resto de las versiones, la mayoría de las versiones, usa esta expresión de todos los que le invocan. Y cierra y dice, de los que le invocan de veras. Es una palabra que necesita ser explicada. El significado, hay dos riquezas que podemos unir en los idiomas hebreo y griego de la palabra que se traduce como invocar. Implica llamar en voz alta, en clamar, en suplicar al Señor, reconociendo su autoridad, su soberanía. Yo oro, Señor, pero como dijo Jesús, como Él nos enseñó, que no se haga mi voluntad, sino, primero que dice, si es posible, pase de mí esta copa. Ese es mi deseo. Evitemos la cruz, el sufrimiento. Ahora, cuando va a cerrar esa parte, dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor es lo mejor. Es lo mejor. Entonces, es un acto de fe. El invocar es un acto de fe, de adoración, de dependencia, ¿sí?, del Señor, de buscar su presencia. En el griego implica, en el hebreo es clamar. Invocar es clamar. Y clamar es un poco más que orar. Es orar en voz alta. Y si usted quiere, a los gritos. No suena por ahí muy ético eso, ¿no? Pero eso es clamor. Clamor no es una oración simple. Estoy clamando. No, no estás clamando. Clamar es, alguien tradujo, orar con dolor. Orar con dolor. Alguien dijo, orar en agonía, con intensidad. Y en el griego es llamar por su nombre. Así que estoy invocando al Señor. Estoy clamando al Señor, reconociendo su autoridad, su soberanía. Así que Dios siempre está hablando y lo hace de diferentes formas. Y lo que tenemos que hacer es prestar atención. Y Hebreos usa una frase interesante. Dice, no sea que descuidemos, que nos deslicemos, que descuidemos una salvación tan grande. El regalo es tan grande, no lo descuides. Honra ese regalo. Así que no solo en eso de prestar atención, el ser perseverantes. Dios responde a veces de manera inmediata, enseguida, rápido, pronto, con prontitud y como anhelamos, pero hay veces que no lo hace. Él responde a su manera, a su tiempo y no como nosotros pensamos. No como nosotros pensamos. ¿Cuántos testimonios tenemos en la Biblia? Después dice, bueno, Dios hizo así y Él obró para bien. Yo deseaba ir a Roma, dice Pablo, pero nunca pensé que iba a ir a Roma de la manera que fui a Roma. Como preso, con naufragio, con tremendos testimonios en el camino, en el mar. Así llegó a Roma, para nunca más volver a su tierra. ¿Llegó a Roma? Sí, llegó a Roma, pero no de la manera que él pensaba. No como un turista, no como un predicador, no como un apóstol, sino preso del Imperio Romano, por causa de la palabra, ¿sí? Entonces, debemos ser pacientes, aprender a esperar, y ahí hay procesos. Mientras oramos a Dios, escuchamos su voz, a veces Dios hace pausas, y Dios no nos responde, parece que no nos dice nada. Y el enemigo aprovecha esos silencios de Dios, los desiertos que Él permite que atravesemos. Y Dios utiliza los desiertos para hablarnos. El dolor, la enfermedad, las circunstancias, como dijimos, la naturaleza, la palabra y otras más. Entonces, la pregunta es, para yo escuchar la voz, pues, y descubrir de qué manera Dios me está hablando, ¿qué es todo lo que tengo que hacer? Pues esto, buscar al Señor. Yo voy los domingos a la iglesia. ¿Es eso buscar al Señor? ¿Cuántos días tiene la semana si me menciona lo del domingo? ¿Y los otros 6?
Ah, no tengo tiempo, dice yo. El domingo sí tengo tiempo. Muy bien. Imagínese, Dios le dice, mire muchachos, yo le voy a hablar, pero no este domingo, el otro tengo viaje, el tercer domingo le voy a hablar. Así que cuando usted pueda, me busca y ahí hablamos. ¿Me espera 15 días? Complicamos nosotros las cosas. ¿Tu relación con Dios se siente distante? Si quieres hablar con alguien, hablamos de las comunicaciones. ¿Qué es lo que haces? Miras la agenda, lo buscas, necesitas tener el contacto de su teléfono para poder llamarle, si no está presente, y poder comunicarte, ¿sí o no? O agarras el celular y empiezas a hablarle. No, necesitas comunicarte con esa persona. Si queremos que Dios nos hable, necesitamos buscar todos los días al Señor. El salmista dice, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré. No habla de que tenés que orar a las 3 de la mañana, a las 1, a las 5, hermano. Uno dice, bueno, yo a las 7, sí, estaba en meditación, en mi espíritu, orando al Señor. Y hermano, yo me levanto a las 5 a orar. Bueno, está bien. Yo a las 5 aprovecho para dormir, usted no se imagina. Pero hay veces que no puedo dormir y tengo que estar orando. Si usted puede aprovechar a las 5 para dormir, el consejo que yo le doy es no ore, duerma. Y después cuando se levanta, ore. Porque usted tiene que descansar también. ¿Cómo? Sí, así como escuchó y lo queda grabado. Si usted puede dormir, duerma. Cuando sea tiempo de descansar, descanse. Pero cuando Dios te da la oportunidad, entonces ora. Sí, me despierto a las 5 a orar también. Pero no soy menos espiritual porque no oro todas las mañanas a las 5 de la mañana. No es más espiritual el que ora más temprano. Por favor. Eso es carnalidad disfrazada de espiritualidad. Eso es hipocresía, hermano. Cuidado, No estoy haciendo apología de la cama, pero vamos a poner los puntos sobre las sillas. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Quizás el Señor no te deje dormir varias noches. Puede pasar, me pasa. Pero no es que el Señor no quiere que descanses. Hay premura, hay una urgencia. Pues en Dios permite circunstancias, pensamientos. No puedes aquietar tu mente. El Señor te dice, busca mi dirección. Posiblemente estás yendo en la dirección equivocada porque nos equivocamos. En la premura, nuestros apuros, en nuestra ansiedad. ¿Por qué Dios ya no hace de una vez lo que vamos a orar? Hermano, vamos a hacer ayuno y oración para que Dios haga ya lo que tenga que hacer de una vez. Es como decirle, hey Dios, abuelo, ¿usted se olvidó? No, hermano, eso es soberbia pura. Clamemos, oremos, busquemos día y noche, sí, pero Él hará cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere y de la forma que Él quiere. Punto. Así que entonces Dios no es tan bueno como dicen. Sí, Dios es tan bueno que no nos podemos imaginar. Dios es bueno, dice el profeta. Fortaleza en el día de la angustia. Conoce Él a los que confían en Él. Entonces, pacientes, perseverantes, aprender a esperar en el Señor. Quizás oras, pero sientes que tus palabras no llegan a ningún lado. ¿Cuántas veces pensamos, mi oración llega al techo nomás? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Dios atiende, ¿a quién? ¿A quién atiende? Al que ora a las 5 de la mañana, ¿vio? Ah, mire usted, ¿dice eso la Biblia? No. ¿A quién? Al humilde. ¿El humilde puede orar a las 3 de la tarde o no? Puede, a las 7, a las 10, cuando pueda que ore tranquilamente. Fácil de entender, no es tan difícil. ¿Te cuesta entender la voluntad del Señor para tu vida? ¿O acercarte a Él de manera intencional? Hoy me dijo una persona, yo sé que tengo que ir a la iglesia. Yo necesito de Dios, ore por mí. Yo voy a orar, pero mientras usted no busca a Dios, no va a haber resultado, no va a haber mucha diferencia en su vida. Ah, ¿por qué me dice eso? Porque usted tiene que buscar a Dios. Yo voy a orar, estoy orando por usted, pero usted tiene que buscar a Dios. Yo no puedo buscar a Dios por otro, hermano. Hay un concepto equivocado en ese sentido y hay hermanos que repiten lo mismo. Oren por mí. Yo no tengo ganas de ir, no voy a ir. Puede ir.
Prefiere estar mirando YouTube, el televisor, tomar mate por ahí. O sea, hay otras cosas que reemplazan algo tan importante como este tiempo, que es simple, pero es muy poderoso. El tiempo en que cultivamos comunión. Un rato, es un momento. Inviértalo, aprécielo. Y usted va a ver que el Señor premia esa perseverancia, esa fidelidad. Principales formas en que Dios habla para ir cerrando. Dijimos, la palabra de Dios escrita, la forma primordial, más confiable. Y Pedro tiene una expresión tremenda, dice la palabra más segura. Nosotros estábamos con Él en el monte de la transfiguración 8 meses antes del madero, de que el Señor ofrenda su vida. Estuvimos 8 meses antes que a quienes aparecieron ahí, los máximos referentes, espiritualmente hablando, de la historia de Israel, que son Moisés y Elías. Si Moisés y Elías aparecieron hablando con Jesús, imagínense eso, esa reunión era muy importante. Ahora, tenemos la palabra profética más segura, la cual hace bien estar atento como una antorcha encendida. Él está diciendo, no persigan experiencias extrasensoriales. Permítame la expresión, no suena muy bíblico y espiritual eso, ¿no? Que Dios me hable, a mí, yo entiendo en sueños, así que Dios me hable en sueños. ¿Y para qué tiene la Biblia? Está por algo. Según de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, ¿sí?, para toda buena obra. ¿Se aplica ese principio para todos o solo para el ministro? Es para todos, para todos. Jesucristo, que es la palabra viva. Él es el mensaje, como dijimos al inicio. La máxima revelación de Dios en estos días. Por eso Dios nos habla a través de Jesucristo. ¿Y cómo nos habla Él? Por su palabra. ¿Palabra qué? Escrita, la Biblia. Así que supera, mire ese capítulo 1 de Hebreos. Jesucristo supera a toda la revelación y forma de comunicación de mensaje del pasado. Dice, por eso, en otro tiempo Dios habló a nuestros padres por los profetas. Ahora nos habla a través del Hijo. ¿Querés que Dios te hable? Busca a Jesús. Busca al Señor. Busca a Jesucristo en su palabra. Como dijimos, la oración, ¿sí? Ahí aparece la voz del Señor, la palabra del Señor. Hay una situación que se dio con Elías, que pasa el terremoto, el viento, el fuego, y cuando apareció el viento apacible y delicado, Elías conocía la presencia del Señor. ¿Por qué? Note esto, porque Dios le iba a hablar de cosas muy importantes. El fuego, terremoto, viento, el mucho ruido, todo eso eran, permítame, deidades de la época. Y dijo Dios, todo eso yo puedo hacer, eso no es un problema para mí, pero ahora quiero quietud. Tu espíritu. Escúchame bien lo que te voy a decir. Vas a hacer esto, esto, esto y esto. Y con eso concluye el ministerio terrenal de Elías. Y no es que se lo iba a repetir todos los días. No, una sola vez. Así que es el Espíritu Santo que nos da la dirección en el hablar de Dios. Entonces, en ese momento, el pastor no está predicando, el predicador no está predicando, pero hay una circunstancia por la cual estás atravesando y notas que es un proceso, un hablar de Dios, sin escuchar su voz audible. Otro himno, me estoy acordando de varios himnos. Oigo la voz del buen pastor. Habla de apacentar. No es con violencia, ¿eh? Gobernar en paz. Y cuando Dios me habla y yo obedezco al Señor, entonces me someto a su voluntad y Él gobierna y yo tengo paz en mi corazón. Entonces,
hay diferentes maneras que Dios tiene. ¿Sigue en sueños? Sí, Dios también habla en sueños, pero el sueño no reemplaza la palabra. Dios habla a través de un consejo de referentes espirituales, sí, porque hay condiciones para los consejeros. Así que no ande esperando consejos de personas que no están preparadas. Y vosotros que estáis llenos de todo conocimiento y bondad, y vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Habla de los consejeros. Cuidado con eso. Entonces, clave para escuchar la voz de Dios, y cerramos. 3 cosas que quiero dejarle. 3 cosas para escuchar la voz de Dios. Número 1, conocer la Escritura. Conocer la Biblia. Usted no conoce la Biblia, cualquier cosa que a usted le guste y le emocione, Dios me habló. No. No siempre lo que me gusta y lo que yo pienso es la voz de Dios. Aparece Pedro y dice, Señor, vamos a escondernos porque te están por matar. ¿Cómo vas a ir a Jerusalén a entregarte? ¿Qué dijo el Señor? Era buen consejo, estaba buena la intención de Pedro, ¿sí o no? El Señor lo mira, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. Imagínese a Pedro, la cara de Pedro, para eso caminé 3 años, para eso te seguí 3 años, para que me llame el diablo. En ese momento esa expresión de Pedro no fue para nada espiritual. No estaba inspirada en el Espíritu Santo. Entonces, para escuchar la voz de Dios, yo necesito conocer las Escrituras. Tengo que capacitarme en la palabra del Señor para que ese mensaje esté alineado, esté probado, esté alineado a la Escritura, porque Dios en su manifestación por el Espíritu Santo, cuando me va a hablar para darme convicción, yo para decidir espiritualmente necesito, en obediencia necesito convicción. La convicción te trae paz. No es una falsa paz, que después, hay gente que me dijo, yo tengo paz con Dios, y tomaron decisiones y después el resultado fue desastroso. Entonces fue una falsa paz. La paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento porque no evita la dificultad, pero pese a la dificultad, Él nos enseña y nos demuestra que siempre Él está al control. Siempre. Entonces, conocer la Escritura, porque Dios no va a contradecir lo que está escrito en su palabra. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Segundo, ser obediente. Escuchar requiere un corazón dispuesto, disponible, atento, humilde, pero también perseverante. Por eso les hablé, no solo los domingos, escuchar a Dios. Quizás Dios el lunes te hable más fuerte. Quizás en una madrugada, en un sueño, Dios te estremezca. Quizás un jueves a las 3 de la tarde, cuando te corta la energía y la sensación térmica llega a 47 grados, el Señor te haga recordar que mucho peor será el infierno. No sé, no lo sé. Dios tiene maneras. Ser obediente, estar atento, porque Dios está hablando. Tercero, primero, Escritura, conocer la voz de Dios. Ser obediente, perdón. Y tercero, conocer la voz de Dios. Aprende a discernir la voz del Señor. Se requiere de un proceso de práctica, de obediencia, de una relación continua. Esta palabra y oramos. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz. Usted habrá visto los videos, son pruebas científicas. Se paran varias personas tratando de imitar la misma expresión, y las ovejas ni se inmutan. Cuando el pastor de ese rebaño les habla, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Tenemos una relación. ¿Por qué las ovejas oyen mi voz? Mis ovejas. ¿Por qué? Porque conocemos al Señor, conocemos la voz del Señor. Otro dice lo mismo, pero esa no es la voz del Señor. ¿Qué tengo que obedecer? A la voz del Señor.
El diablo le repitió la palabra de Dios en el huerto del Edén a Eva y después le cambió un poquito. ¿Qué hizo Eva? Escuchó a la serpiente. ¿Cómo le fue? Mal. El diablo mismo le habla la palabra del Señor en la tentación a Jesús. Dice, mira, porque escrito está, mandaré a tus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Oh, más bíblico que muchos. ¿Le hizo caso al Señor? No. Parecido, mencionó la palabra, pero esa no es la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y cómo cierra? Y me ponen en acción, me siguen, me obedecen, son perseverantes. Amén a la palabra del Señor. Vale la pena buscar a Dios, vale la pena escuchar al Señor, vale la pena obedecer al Señor. Hay veces que nuestra soberbia, Él permite que sea las malas, sea como fuere, vamos a obedecer al Señor. Permite que la voz del Señor esté por encima de tantos ruidos que hay en estos días. Que los ruidos personales y de este mundo no te aturdan, no ahoguen la voz del buen pastor. Porque el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Eso se materializa cuando obedecemos la palabra del Señor. Que Dios nos siga hablando, en mi deseo. Es nuestra oración, que el Señor nos siga hablando. Necesitamos oír la voz del Señor, que Él nos siga ministrando. Le pido que me acompañe estando en pie, por favor. ¿Cuántas veces el Señor nos habló y no obedecimos? ¿Cuántas veces el Señor nos habló y obedecimos a nuestra manera? ¿Cuántas veces el Señor nos habló, miramos para otro lado con indiferencia? El Señor reclama entrega total y absoluta. Me hallan los que temprano me buscan. El que pide, recibe. El que llama, se le abrirán las puertas. Y el que busca, encuentra, por supuesto, al Señor. Pregunta, ¿quiero que Dios me hable? Sí, yo quiero. Ahora, segunda pregunta, ¿estoy buscando al Señor? ¿Me rindo? ¿Lo busco todos los días? ¿O solo en las emergencias? En caso de emergencia, llame Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. No, todos los días. Hábito de búsqueda. ¿Para qué? Para oír su voz todos los días. Te necesitamos, Padre. Gracias por regalarnos el privilegio de compartir